Y entonces eso a mí me puso bastante mal, porque mi mamá es lo único que tengo. Para quienes me conocen saben que pues no tengo papá, y pues solamente es ella lo que tengo. Entonces yo dediqué 2 años a la salud de mi madre, me la llevé a Teotihuacán, me la llevé con medicina cuántica, con medicina alemana, con tecnología, todos los remedios habidos y por haber, buscamos una respuesta. Sin embargo, lo que ocurrió fue que encontramos un médico y él nos comentó que los medicamentos de la vesícula estaban dañando los riñones. Entonces, de 19 medicamentos que mi mamá estaba tomando, se redujeron a solamente 3, pero él nos dijo algo que eso fue lo que a mí me hizo recordar cuando inicié, y me dijo: ten fe, hay esperanza, vamos a ver qué sucede si modificamos, reducimos los medicamentos y vamos viendo y hacemos otros estudios. Entonces, eso a mi mamá y a mí nos llegó demasiado, y lo que hicimos fue postrarnos de rodillas a los pies de su cama, abrazados, llorando, pidiéndole a Dios un milagro. Abrí la Biblia y encontré una cita que decía: al que cree, todo es posible. Y eso lo abrazamos y lo hicimos nuestro. Se hacen los estudios, nos sentamos con el médico, y entonces el médico empieza a decir: la tasa de filtración bien, la velocidad está bien, el tamaño, todo lo dijo, y nos dice: señora, está fuera de todo peligro, sus riñones están trabajando a un 43%. Es un milagro, es un regalo. ¿Por qué? Porque según la ciencia dice que cuando los riñones se dañan, están por estadías. Entonces, si están dañados a un 30%, es de 30 menos, y empieza a ir en descenso. Cuando esto sucede es que estaban trabajando sus riñones y se restablecieron al doble su funcionamiento, y ni la operaron de la vesícula, ni le hicieron hemodiálisis, ni diálisis. Ha comido de todo, me la llevé a todo lo que habían prohibido con las dietas. Nos fuimos a la pancita, a la birria, a los tacos, a las quesadillas, a todo lo que mi mamá disfruta, me la llevé. Y entonces mi mamá está aquí conmigo y Dios la sanó. Por eso es esta gira, de compartir una experiencia, de motivar a la gente a que entienda que todos estamos en un proceso en donde no sabemos cuándo nos podemos ir, que estamos de paso. Y a veces los afanes, las preocupaciones de la vida, las situaciones que vivimos, los retos, sueños, objetivos, nos mantienen ocupados, sin darnos cuenta que tal vez es el último momento, el último aliento, el último abrazo, y a veces salimos mal de casa con quienes amamos, por estar estresados. Y añaden el tráfico, el camino y situaciones que pasan con gente, que a veces el rebote de una mala acción de alguien te afecta cómo estás viviendo tu vida. Cuando alguien no es responsable, cuando alguien no se compromete, ese pequeño detalle puede alterar toda tu vida. Entonces sucedió que este álbum lo preparé durante 2 años, estuve trabajando. Y aquí en Atizapán, durante estas presentaciones, lo hicimos completamente en vivo. Yo me he puesto mucho a prueba de ya no usar scripts y de hablar con todo el corazón, no apoyarme con pantallas, de entre más humilde mejor, que la gente se pueda acercar. Es muy triste y muy doloroso que la gente pague por escuchar barbaridades, y además pagan en dólares y 5,000 pesos, a lo mejor 10,000, y la gente lo paga por irse a entretener. Y tenemos que tener cuidado con lo que vemos, con lo que escuchamos, porque eso es lo que determina nuestra personalidad y lo que influencia. Muchas veces la gente tiene violencia y ganas de ofender e insultar por lo que escucha, que es la tendencia, es la moda, y ahora le pagan cantidades económicas a gente que no tiene ningún mensaje positivo, nada que aporte a tu vida, más que entretener de una manera vulgar y sin valores. Por eso nosotros decidimos regalar los accesos, porque lo que yo quiero es que la gente, cuando tenga la oportunidad de escuchar un mensaje, que lo hemos vivido, que salva vidas, que concientiza, que motiva, que previene y que ayuda a las personas a poder tener una reconciliación con sus seres queridos. Ese es el objetivo principal de este álbum reflexivo, hacer conciencia. Por eso el eslogan es: exprésate sin miedo, con valores, amor y respeto, y que cada reflexión hable al corazón de quien la escuche y se la pueda dedicar sin miedo, porque a veces no podemos expresar lo que sentimos. Entonces, este álbum es conmemorativo, y donde yo elegí para hacer el lanzamiento oficial fue aquí en Atizapán de Zaragoza, por todo el cariño, por todo el amor y por todo lo que hemos venido trabajando aquí.
Entonces, ese es el objetivo, eso es lo que a mí me preocupa, eso es lo que quiero aportar: fe, esperanza, valores e impulsar el desarrollo humano en todos los ámbitos sociales hasta el último latido. La conferencia Decisiones Cambiarán tu Vida. Desde que nosotros comenzamos nuestro día, estamos decidiendo. Y a veces nos dejamos llevar por impulso, por emoción, y hasta a veces influencia lo que nos dice en nuestro comportamiento, en nuestra actitud y en nuestra forma de ser. Y una decisión, las consecuencias de una decisión mal tomada y de no reflexionar, nos puede llevar hasta acabar con nuestra propia vida. Nos puede llevar a provocar que alguien te pueda faltar el respeto por una decisión, por un comentario. Y no estamos conscientes en ocasiones de las consecuencias que pueden traer nuestras malas decisiones. Y una decisión influye en nuestro estado de ánimo emocional. ¿Por qué? Porque todas las enfermedades está comprobado que son causadas por emociones. Entonces, si eres una persona que siempre está amargada, enojada, molesta, irritada, que no ha podido superar el pasado, que hay situaciones que han dañado el corazón, tu mente, tu pensamiento y que te roban energía. Entonces, cuando tienes miedo, cuando estás tú en una situación así, eres más propenso a enfermarte. Cuando manejas emociones al límite, es cuando entonces suceden las enfermedades, una euforia, una parálisis cerebral, etc. Todo por el manejo de emociones. Pero esa emoción se genera por lo más importante de decidir. Aunque seamos poquitos, me gustaría que dijeran esto conmigo en voz alta, que se escuche así: yo tengo el poder. Más fuerte, de veras, yo tengo el poder. ¿Y cómo se sienten cuando dicen yo tengo el poder? Poderosos, ¿no? Fuertes, con una mentalidad diferente. Y fíjate que realmente analizando esa palabra, el decir yo tengo el poder no es cualquier cosa. Y no me refiero a que seas un superhéroe, porque no podemos ni volar, ni no tenemos esa clase de poderes, pero ¿sabes cuál es el poder que sí tenemos y que a lo mejor nos damos cuenta? El poder de decidir, de elegir, de hacer, de construir y de poder llevar a cabo un sueño y materializarlo. Pero para hacer eso uno tiene que cambiar hábitos, ser responsable, ser comprometido para que las cosas salgan bien. Y tiene que haber fe, pensamientos positivos y sobre todo, a pesar de la circunstancia, no dejar que nadie te robe la oportunidad de hacerlo. Porque lo que está en juego son tus sueños, son tus metas, son tus pasiones. Y a veces hay gente que no tiene la misma visión, ni el mismo sentido, ni le preocupa lo que a ti te preocupa. ¿Por qué? Porque no hay empatía. La llave que apertura el que tú puedas entender a quien no entiendes es la empatía, y es ponerse en el lugar del otro. ¿Quieres entender lo que no entiendes? Pregúntate lo siguiente con tu entorno laboral, familiar y social, y te quisiera hacer una pregunta. ¿Tú sabes cuáles son sus sueños? ¿Sabes cuáles son sus miedos de las personas que amas? ¿Sabes qué es lo que le preocupa, lo que necesita, lo que espera de ti, lo que quiere? Para poder lograr entender eso, uno tiene que renunciar a su propio pensamiento, ser humilde y despojarse de la humildad, de soberbia, de prepotencia, de arrogancia y de querer tener la razón. Y es bien difícil, pero no es imposible. Entonces, cuando yo entendí la situación que mi mamá estaba pasando con los riñones, me di cuenta que mi mamá se había adelgazado más de 33 kilos, que se veía al espejo y su autoestima como mujer era demasiado difícil, que lo que ella estaba enfrentando de que era una hemodiálisis o una diálisis, y de que ella ya le tenía un familiar y vio el sufrimiento y hasta dónde llegó, que ya no está, y que mi mamá iba hacia ese proceso y hacia esa ruta. Y la oración de mi madre ahí en su cama: yo no quiero que mi hijo se quede solo.